Estas causas incluyen la falta de capacidad legal para contraer la existencia de impedimento legal no dispensado, o bien la presencia de vicios en el consentimiento entre los contribuyentes, tales como el error, la violencia, la intimidad o el dolo, que eso el abogado lo dijo en la clase que estábamos hablando, que cuando existía esto del dolo, del consentimiento del contribuyente, tales como el error y la violencia, ¿verdad? Que el matrimonio se considera inválido desde ese origen. Y pues la diferencia clave aquí que radica en su efecto en el tiempo, ay Dios Padre, la nulidad, Nulidad. sorry, declara inválida un matrimonio desde su celebración debido a ese efecto inicial. Actúa de forma retrospectiva, pues en cambio que el divorcio pone fin a un matrimonio que nació válidamente disuelto en el vínculo hacia el futuro. Bueno, todos aquí cuando los casamos lo que queremos es éxito en nuestro matrimonio, ¿verdad? Yo de primera, yo tengo 13 años casada y yo quiero tener éxito en mi matrimonio, pero no se sabe en qué fin vayamos a tener, pelear mi burra, mis vacas, mi toro, entonces no sé el fin que vayamos a tener, el problema que vamos a tener en eso. Entonces le hago la referencia a estos compañeros porque aquí en el artículo 228 al 231 nos habla de eso, porque se puede poner fin en un matrimonio, ya sea por pleitos legales o pleitos por hijos. Entonces, es aquí que les comento esto. No me fui tan largo, es un ejemplo bueno, ¿verdad? Y en la diapositiva 5, compañera Fabiola, nos habla de la separación de hechos y causales. Ya está, sí. Aquí pues abordaremos dos figuras fundamentales dentro de nuestra legislación sustantiva. Aquí nos dice que la separación de hechos y las causales del divorcio. La número uno es de la separación de hechos en el artículo 232 al 235. El artículo 235 faculta a los cónyuges para que de común acuerdo puedan solicitar por escrito su separación de hechos ante las autoridades competentes. En el artículo 233 nos dice que detalla cuáles son los elementos obligatorios que deben contener dicho acuerdo de separación para obtener las relaciones de la familia. Y en el artículo 234 nos indica que toda la validez y el procedimiento de esta figura se basa estrictamente en las disposiciones del artículo anterior, de lo que les hemos venido hablando atrás. Y un punto aquí modular lo encontramos en el artículo 235, transcurrido 2 años desde la notificación del acuerdo tomados por los cónyuges o un caso desde la solución dictada por el juez, sin que haya existido una reconciliación, cualquiera de ellos queda plenamente legítima para invocar esta separación como causa legal para solicitar el divorcio definitivo. Entonces ahí los tomamos el tiempo de corregirlo porque ayer lo expusimos y el abogado nos pidió que lo corrigiéramos porque nos hizo falta y es cierto, tiene toda su razón, abogado, me disculpo, que nos hicieron falta bastantes artículos mencionar del Código de Familia y el Código Procesal Civil. Y pues acá lo estamos mencionando detalladamente. Y pues... Compañera, solo para agregarle un poquito ahí en cuanto a lo que es el artículo 233, sí me gustaría especificar cuáles son los elementos que contienen la separación de de un común acuerdo. Entonces, dentro de esos requisitos, según el artículo 233, pues nos menciona, y algo que tenemos que tener bien claro es definir sobre todo el cuidado y la custodia de los hijos que hay en ese hogar, fijar lo que es la pensión alimenticia y sobre todo establecer lo que son los regímenes de visita, ¿verdad? Y en cuanto al 235, pues hay un punto bien importante ahí, que si una vez pasan 2 años de separados sin reconciliación, ¿verdad? Sí se puede solicitar el divorcio, porque recordamos que en algunos hogares o en algunos matrimonios, generalmente por alguna X discusión, el esposo se va de la casa, regresa
están en ese gran dilema de que se dejan y se vuelven a juntar, como decimos. Entonces, eso no puede ser una causa para poder solicitar un divorcio. Tienen que pasar 2 años consecutivos de que esas personas se separaron definitivamente para poder hacer hecho este artículo 235. Yo voy a, compañera Nancy. Y 243, sí, desde el tiempo mínimo legal que debe haber transcurrido desde la celebración del matrimonio, así es. Yo voy a continuar diciendo, pues, lo que son las causales del divorcio, ¿verdad? De la disolución del matrimonio. Pues dice que este define el divorcio se disuelve un vínculo matrimonial. En el artículo 238 nos dice que establece las principales causas de divorcio como la infidelidad, la violencia física, psicológica o económica, también los atentados contra la vida, el abandono, las conductas inmorales. Una persona cuando se consume estupefacientes, bebidas alcohólicas. Estos artículos regulan quién puede demandar el divorcio, en los plazos que debe hacerlo y también los efectos de la reconciliación, las decisiones que debe tomar el juez respecto a los alimentos y a la patria potestad de la guardia y custodia de los niños. En el artículo 243 al 248 nos dice que este regula el divorcio por mutuo consentimiento. Por mutuo consentimiento. Y por mutuo consentimiento y también nos indica que sus requisitos, los siguientes documentos son la audiencia y la aprobación del convenio regulado. En los artículos 249 al 256 nos habla de los efectos de la nulidad del divorcio. Estos artículos establecen que la nulidad no perjudica los derechos de los hijos y que también regulan los efectos del divorcio, como la disolución del matrimonio, la liquidación del patrimonio, la pensión alimenticia y la patria potestad de los hijos. Las medidas de protección que se establecen y el juez puede modificar estas medidas siempre y cuando debido a las circunstancias de cada persona. Así es, Fabiola. Agregar, ¿verdad? Usted ya está Sobre los hablando de efectos. divorcio Fabiola, usted ya está hablando de divorcio contencioso, ¿verdad? Sí, abogado. Sí, de efectos de la nulidad del divorcio, y aquí quien más sufre son los hijos cuando hay un divorcio, Señor Jesús. ¿Quién iba a hablar la siguiente o sigo como estaba, compañera? Ok, para afianzar un poquito ahí, según el artículo 243, nos habla en que, perdón, el 244, quiero enfatizar en esta parte, en los documentos que contiene la disolución del vínculo matrimonial. Bueno, estos documentos tienen que ser las certificaciones de matrimonios, las actas de los hijos cuando son menores de edad y una propuesta de un convenio regulador. O sea, eso del convenio regulador es cuando queremos definir acerca de los bienes y sobre el futuro de nuestros hijos. En cuanto el 245 y 246 siempre dice aquí claro el código que si no hay hijos menores, el juez dicta una sentencia de inmediato. Pero cuando hay hijos menores en el hogar o en el matrimonio, pues aquí se da más que tiene que hacer la intervención el Ministerio Público. No puede el juez dictar así su disolución en el momento, porque ya existen personas ahí, ¿verdad? Y que son menores de edad que están involucrados en este punto. Otra parte, bueno, todo este pequeño resumen está concluido aquí en el 247 y 248. Lo que les mencionaba anteriormente, en el 248, pues el juez verifica que el convenio se respete, ¿verdad? Sobre todo aquí buscando el bienestar de los hijos menores que hay en este hogar. Continuando con las diapositivas, tenemos también la presentación. Si pasa la otra compañera, por favor. Compañera.
Eh, solo voy a mencionar sobre los efectos jurídicos, para que tal vez usted presenta lo que es lo de la demanda. Los efectos jurídicos s- es que la pareja, cuando se divorcian, se recupera el estado de solteros, la posibilidad de contraer nuevas nupcias y se establece lo que es la liquidación del régimen económico y se da la determinación de la guarda y custodia, ¿verdad? De los hijos menores cuando corresponda. Y también se da lo que es lo de la pensión. Bien, jóvenes, Eso. vamos a hacer un espacio. Quiero escuchar al compañero. Hay dos compañeros que no participaron el día de ayer. Quiero escuchar, vamos a ver, yo los recuerdo, vamos a ver, por aquí los tengo. No sé si se encuentran. Yo, Litsi Melissa Pineda Reyes, abogado. No, usted sí, ya, bueno, participó al inicio. Esdras, Sí. el compañero Esdras no participó ayer. Cuénteme, Esdras, ¿qué aporte podría darme en relación a lo que establece el artículo 252 en relación a los efectos del divorcio? Muy bien, abogado, yo lo que puedo hablarle acerca del tema es que los efectos de divorcio, ¿verdad? A uno le da un estado civil de soltería, ¿verdad? Aparte de eso, que uno puede contraer nuevas nupcias. Y aparte de eso, también genera la liquidación del patrimonio familiar, ¿verdad? Y aparte de eso, también genera los derechos de alimentación del hijo, ¿verdad? También tiene que generar una lista de bienes para que no vaya a ser vulnerado algunos bienes que se hayan realizado durante el matrimonio, ¿verdad? Y también, pues, la suspensión y la pérdida de la patria potestad cuando hay algún proceso, se decide dónde los niños, si están en un estado de vulnerabilidad durante el proceso de divorcio, se decide si dónde se deja, si con la madre, el padre o puede ser con los abuelos, ¿verdad? Entonces, sí. Ujú. ¿Y qué establece el Código de Familia en relación a las ulteriores nupcias? Ulteriores o posteriores nupcias. A las, Cuéntenos. a las anteriores nupcias, No, a bueno, la siguiente. para volver a contraer nupcias, ok. ¿Correcto? Bueno, ok, establece de que para poder volver a contraer nupcias, ¿verdad? Uno ya tiene que tener la liquidación de bienes sobre el matrimonio, ¿verdad? Para que no vaya a ser afectado algún patrimonio familiar de los hijos o del cónyuge anterior, ¿verdad? Y Ujú. también tiene que verificar que al momento de su sentencia de divorcio esté inscrito en el registro civil, porque si no va a ser un impedimento para poder contraer nuevas nupcias. Entonces, sí. Solamente. No, y que también pues la persona para contraer nuevas nupcias, aparte de hacer el finiquito de la dividencia del patrimonio familiar, ¿verdad? Tiene que declarar si hay hijos, ¿verdad? Si hay un hijo en estado de vulnerabilidad, con algún tipo de impedimento, también. Entonces, para que no se vulnere lo que es los derechos del menor. Ujú. Bien. ¿Alguien más faltó, jóvenes? Recuerdo a Nancy, a Fabiola, vamos a ver a quién más. Creo que me falta una persona de los que no expusieron ayer. Si me ayudan a aclararlo. Ya están todas, ¿verdad, compañero? Licenciado, hay dos compañeros que no se hicieron presente a la reunión y uno dijo que estaba trabajando y que no se iba a presentar, entonces, no sé. ¿Cómo se llama? Mauricio, Rafael Mauricio y Josué. Ah, ok, vamos a anotarlo. Perfecto. Bien, igual me tienen que enviar la presentación, ¿verdad? Pero no están ahí ellos en ese, no, ahí. Bien, veamos, Abogado, analicemos. Ajá. no solo quería comentar que también para decir que el divorcio, ¿verdad? La Constitución lo toma como el bien legal para la disolución del matrimonio, y eso lo dice en el artículo 13 de la Constitución, ¿verdad? 113, correcto. Sí, 113. 113 de la Constitución.
Entonces, para aclarar que esta es una base constitucional, perdón, para la Bien, disolución del perfecto. matrimonio. Bien, ahora háblenos qué establece, compañero, qué establece el Código Procesal Civil en relación a la reconvención y a la acumulación originaria de pretensiones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La reconvención, Correcto. Explíquele a sus compañeros en sus palabras qué es reconvención. y la otra pregunta que me hizo abogado para Acumulación originaria de pretensiones. acumulaciones de pretensiones. Mire, abogado, ahorita sí me escapan los conceptos que estudié acerca de Demanda de presentar. no sé si alguna compañera me quiere asistir. La reconvención, Bueno, abogado, es el derecho que tiene el demandante de presentar una demanda en contra del demandado, presentar una demanda en contra del demandante. por ahí viene, pero no hay de presentar una nueva demanda. No es cierto, no es del todo cierto lo que se encontró, sino que quiero que me expliquen qué es. Yo les pedí que leyeran, solamente usaban un par de artículos del Código Procesal Civil. Entonces ahí se establece claramente. Y por ahí Es viene, es cuando, cierto. es cuando, Ajá. abogado, nosotros damos la respuesta a la demanda que estamos recibiendo y donde presentamos o sea, damos la contestación a la demanda que estamos recibiendo y nos permite Ok, que el ajá. juez pueda conocer y resolver y poder resolver las pretensiones que nosotros tengamos como la otra parte, pues. Y la finalidad Por pues ahí, de ella, la finalidad de ella pues sería aquí evitar la tramitación de dos juicios por separado, o sea, estar en dos procesos, sino que se unifiquen ambos para poder llegarlo a su finalidad y con cada parte esté satisfecho con lo que está solicitando. bien, si quieren, terminen de presentarle a sus compañeros la demanda. Me parece un muy buen ejercicio, una demanda que veo que está completa. Entonces, explíquensela a ellos. Explíquenle la estructura. No la lean textualmente, solo traten de explicarle la estructura y qué es lo que se incluye en una demanda de divorcio, que en este caso es una demanda de divorcio contencioso, creo. Bueno, de hecho ayer les iba a mencionar que esa demanda está mal construida porque nosotros no demandamos un divorcio por mutuo consentimiento, porque nosotros ahí solicitamos al juez, lo que presentamos nosotros es una solicitud de divorcio por mutuo consentimiento, no es una demanda. La demanda solamente es por vía contenciosa, pero lo vamos a rescatar para efecto de aprendizaje, ¿verdad? Ahí donde dice en la suma, la parte de arriba que ustedes muestran, que dice se promueve demanda no es cierto, Por porque mutuo cuando es Abogado, consentimiento. sin afán de contradecirle, la demanda me la facilitó un abogado de mucho prestigio. Es un abogado que nos da una de mis clases y lo único que me pidió fue que quitara los nombres originales por efectos de confidencialidad. No sé si no, estará mal. no, yo le estoy aclarando que cuando usted interpone o usted presenta una solicitud, es una solicitud. Entonces, cuando usted presenta un divorcio contencioso, es una demanda. Cuando Que usted son dos presenta documentos diferentes, ¿verdad, abogado? solamente estamos haciendo la aclaración de la suma, ¿verdad? La suma es ese título que está en la parte superior, donde nos dice se presenta o se interpone solicitud de divorcio por mutuo consentimiento. Ustedes mismos lo acaban de decir. Hablar de solicitud de divorcio por mutuo consentimiento es una solicitud, la ley así la reconoce como solicitud, es ir donde el juez y pedirle que nos reconozca el derecho que está contemplado en la Constitución para disolver el matrimonio. Entonces, solo vamos donde el juez a solicitarle. No le vamos a demandar nada. Vamos a solicitarle al juez que disuelva el matrimonio previamente constituido. Bien, continúen. Vamos a ver, revisémosla. Ya que como dice la compañera, lo hizo un abogado, no sé. Ajá, vamos a ver.
Ok, la demanda contiene los datos personales de ambos cónyuges, los fundamentos legales, el convenio celebrado entre las partes, la solicitud para que el juez apruebe el divorcio. Este documento, pues, básicamente sirve como un modelo que inicia un procedimiento judicial, ¿verdad? Aquí se muestra, pues, que están los nombres, lo que se exige, el ofrecimiento de medios de prueba, los fundamentos jurídicos, también, pues, el poder, se confiere el poder, el petitorio. Y dice, pues, que se puede observar, pues, las peticiones, El petitorio es la las, petición que le las hacemos al juez. peticiones. Arriba es el poder, el que usted dice ahí se confiere poder. Ajá, Ajá, aquí el petitorio, que correcto. es lo Es lo que, que le es lo que pedimos se al le, las peticiones concretas que se le formulan al juez. Pues la firma de los cónyuges, bueno, de los interesados en este caso, porque se están separando, y de los los documentos que solicitantes, acompañan. ¿Mande? de los solicitantes, De los, correcto. ujú. Y los documentos que acompañan, pues el acta de, aquí es que no veo, abogada. Está bien. Pues los documentos son el DNI, el certificado de matrimonio, eh, la, el certificado de nacimiento de la niña también, porque hay un hijo. Se pide, bueno, eso es lo que logro observar, porque la tengo, pero no la puedo proyectar porque estoy proyectando las diapositivas. Ujú. Bien, ¿y el convenio regulador dónde está? Fíjese que esa está en otra, si quiere, dejo de proyectar esto y la pongo completa. Ya vamos, esta es la última parte de la presentación, sí. No, no, creo que falta otras compañeras de hablar, porque eso es Pues entonces, como, lo hicimos como un modelo. dejémoslo para el final. Entonces, Ok. continúen con la presentación y usted al final nos muestra la solicitud de divorcio por mutuo consentimiento. Ajá, continúen. Bueno, vamos a continuar con los efectos jurídicos del divorcio, ¿verdad? Que era lo que les estaba mencionando. El artículo 249 nos establece que el matrimonio viciado de nulidad, contraído de buena fe, por ambos cónyuges producirá todos los efectos civiles mientras que subsista. El Código de Familia nos mencionaba sobre que cuando se da el matrimonio y uno de los cónyuges actúa de mala fe, al momento de hacer lo que es la separación, ese cónyuge no obtendrá, por decir así, los beneficios que correspondería, ¿verdad? Sino que solo ampara a lo que son los hijos. El artículo 251, al declarar la nulidad del matrimonio, el juez competente dispondrá quién cuidará y ejercerá la patria potestad de los hijos, ¿verdad? Siempre resaltando la protección de los niños en este caso. Compañera, solo para aclarar este punto del artículo 250 del matrimonio de buena fe y mala fe. Cuando hablamos del matrimonio de buena fe, aquí pues uno de los cónyuges producirá sus efectos solo respecto a él y a los hijos. Pero cuando es el matrimonio de mala fe, aquí el matrimonio solamente producirá un efecto solamente respecto a los hijos, para que tengamos claro esos dos puntos, el de buena fe y el de mala fe. Ok, gracias. Bueno, el artículo 251 nos menciona que al declarar la nulidad del matrimonio, el juez competente dispondrá, ¿verdad?, de quién cuidará el menor y todo eso. La siguiente compañera. Los efectos del divorcio. Dentro de los efectos del divorcio tenemos que se termina legalmente el matrimonio, la disolución del vínculo matrimonial, se deja en libertad a los cónyuges, ¿verdad? Ya lo mencionábamos anteriormente, que estos recuperan su estado civil de solteros, se da lo que es la liquidación del patrimonio, se establece el derecho a alimentos a favor del cónyuge y de los hijos, ¿verdad?
y la suspensión o patria potestad cuando proceda, y el señalamiento de la pensión alimenticia. El artículo 253 nos menciona que una vez presentada la demanda de divorcio, el juez competente dicta provisionalmente las provisiones que fueran necesarias para la protección de los derechos de los hijos, oyendo si fuera necesario el parecer de ambos cónyuges. Y en el artículo 254 se toman algunas consideraciones del artículo 53. El juez decide sobre los aspectos indicados, ¿verdad? Pase con la otra. El artículo 255, el cónyuge inocente gozará de la pensión alimentaria, es lo que mencionaba la compañera. Es imposibilita para agenciarse ingresos que le aseguren medios de subsistencia, siempre y cuando no contraiga lo que es un nuevo matrimonio. En cuanto a la presentación de la demanda, en cuanto a la presentación de la demanda, el cónyuge agregado acude al juzgado de familia competente, presenta lo que es su demanda. El juez admite la demanda, se notifica al demandado, se celebran las audiencias, se presentan los medios de pruebas como ser documentos, testigos, peritajes y finalmente se dicta lo que es la sentencia, que es un paso súper importante. Y cuando la sentencia queda firme, esta debe inscribirse en el registro civil, ¿verdad? Porque si se llega a lo que es el divorcio y esta sentencia no se inscribe, entonces el matrimonio no queda disuelto. Para que esta debe inscribirse para que produzca los efectos legales esperados, ¿verdad? Y dentro de lo que es la admisión y el emplazamiento, el juez examina si la demanda cumple los requisitos de forma y de fondo, ¿verdad? Si cumple, se dicta lo que es el auto de admisión y traslado al demandado. Se da un plazo para contestar y se dictan lo que son las medidas provisionales. Para los hijos, se dicta lo que es el régimen provisional de la guardia y cuidado y se hace la división de lo que son los bienes. Y si no cumple, pues el juez da un plazo que, si no me equivoco, era de 10 días para hacer como una reevaluación de esta demanda para evaluar nuevamente que se cumpla todo lo que debe, por ejemplo, prevalecer los derechos del menor, que no se violente ninguno de estos. Se frizó. Hola, el audio, jóvenes. Hola. Bien, continuando con estas diapositivas, tenemos ya lo que son las contestaciones y las audiencias y las pruebas que se presentan ante una solicitud o una demanda, ¿verdad? Según el artículo 655 al 657, aquí contempla lo que es la parte de contestación, donde nos dan lo que son los plazos, ¿verdad? ¿Cuál es el término, los días para poder hacer la contestación a la demanda que estamos recibiendo? Las opciones de cómo aceptar los hechos, si los vamos a aceptar o los vamos a denegar, según cómo sea la solicitud que pueda estar solicitando nuestro cliente. También habla sobre lo que son las pruebas que se deben de presentar, ¿verdad? Los testimonios, los testigos, los documentos, como ser las actas, las certificaciones, contratos. Toda esta documentación es necesaria juntarla. ¿Por qué? Porque al momento de un proceso legal, pues tenemos que tener documentos que nos avalen y que fundamenten lo que nosotros estamos notificando en su debido momento.
Luego vienen lo que son las audiencias, ¿verdad? Una audiencia donde la primera es la inicial, donde se da la fijación de los hechos controvertidos. Luego está la audiencia probatoria, donde se da ya lo que es la práctica de que son las pruebas. Luego tenemos lo que son las declaraciones de parte bajo un juramento y sobre todo los principios de inmediación, la oralidad o la contradicción. Y para finalizarla, va lo que son las valoraciones probatorias, ¿verdad? Existe pues un sistema de sana crítica razonada donde se valora toda la documentación o evidencia que podemos estar presentando en su momento. El juez valora esto en su, en lo cual al momento de hacer la valoración es cuando él ya toma la decisión para poder dar una sentencia, ya sea a favor o en contra de lo que podemos estar solicitando en su momento. Luego, continuando con las diapositivas. Sigue, por favor. Aquí más que todo ya está, está el diagrama del flujo de procedimientos de un divorcio, ¿verdad? Que primero se inicia con lo que es la demanda, que eso está contemplado dentro de lo que es el artículo 649 al 651. Luego sigue el proceso de admisión. Esto lo habla el 652 al 653, donde se da la verificación de todos los requisitos que debe contener para poder hacer admisión a este trámite. Luego viene lo que es el emplazamiento, que es el artículo 654, donde ya da la notificación formal al demandado, ¿verdad? Ya cuando lo hacemos por un documento ya que nos respalda que esto ya es un proceso formal. Luego viene la otra parte que ya es la contestación, ¿verdad? Donde eso lo establece lo que es el artículo dentro del 655 al 657 del Código Procesal Civil, ¿verdad? Donde aquí ya se da lo que es la aceptación, negamos o una reconveniencia. Luego vienen las audiencias, las famosas audiencias, ¿verdad? Donde aquí lo está amparado bajo el artículo 658 y 659, se da una audiencia inicial y la audiencia probatoria. Todo lleva un proceso, por eso a veces todos estos procesos llevan su tiempo y nuestros clientes se nos pueden desesperar, pero todo esto hay que seguirlo conforme lo está estableciendo el Código Procesal Civil. Luego viene la parte de las pruebas, que esto lo establece el artículo 660 al 661, donde aquí ya presentamos la parte testimonial, donde presentamos a un testigo, el famoso testigo que podemos conseguir, la parte documental, ¿verdad? Que son los documentos que pueden hacer evidencia de lo que nosotros estamos transmitiendo en nuestra demanda. Luego viene lo que es la sentencia. Eso está contemplado dentro del artículo 62 al 63, donde aquí ya se da lo que es la guarda y custodia, la pensión alimenticia, lo que es la liquidación del régimen económico, ¿verdad? Entonces, todo esto, estos pasos, 6 pasos, perdón, deben de darse sí o sí para poder llegar a una sentencia. Una vez ya está la sentencia, pues viene el paso final, que es la inscripción. Si nosotros no cumplimos este artículo 664, que es hacer la debida registración en el registro civil, esto prácticamente queda nulo porque no va a tener una validez. Entonces, nunca olvidemos hacer los registros, ya sea de un divorcio o de un matrimonio, porque se dan estos casos que a veces se suelen dar los procedimientos, pero no se hacen los registros civil competentes que avala todo el trámite que se ha realizado en su debido momento. Si continuamos, por favor, compañera. Compañero, Bueno, si quiero yo para ayudar. Bueno, le digo, dele. Bueno, a manera de conclusión tenemos lo que es el marco jurídico integral. Como anteriormente mi compañero lo mencionaba, el divorcio tiene su sustento en la Constitución, así como el artículo 111 y 112 nos da el derecho de contraer matrimonio o de unión de hecho y de ese mismo derecho se deben deberes. Así el artículo 113 nos da el derecho de también ponerle fin a este, o sea, el divorcio. Como lo digo, es un mecanismo jurídico ya que disuelve el vínculo matrimonial. Esto está conforme en el artículo 227 al 262, que es el que les acabamos de poner. Para complementar la normativa, como sabemos, el Código de Familia regula tanto las causales y los efectos del divorcio. Y el Código Procesal Civil establece el procedimiento y la ejecución de la sentencia. ¿Qué significa esto? Bueno,
En el Código de Familia, como lo hemos venido exponiendo entre ayer y hoy, nos dice cuáles son los efectos y cuáles son todo lo que desbordan al presentar un divorcio. Y el Código Procesal Civil nos dice o nos establece cuáles son los procedimientos y la ejecución del mismo para poder presentarlo de manera como es ante el juez. Tenemos aquí también la protección de derechos fundamentales. Como todos sabemos, el Código de Familia siempre busca el principio superior de la niñez, así como la protección de los derechos de los cónyuges y los alimentos, la patria potestad y las visitas y la liquidación patrimonial. Para ir cerrando, yo considero de que tanto el matrimonio y el divorcio no lo tenemos que ver como un contrato, sino que lo debemos de ver más como lo dice nuestra Constitución, un derecho del que se derivan deberes, ya que al tener el matrimonio se derivan tanto nuestros hijos como demás derechos. Y mediante el divorcio se les pone fin a esto. Entonces, yo también tenía una pregunta hacia el abogado. No sé si se me está escuchando. Abogado, se le puede internar al abogado también. Deme un minuto, espérame. Sí, aquí está, aquí estoy. Solo estaba subiendo una grada Eh, que me quedé sin aire. Ajá, dígame. bueno, yo Estaba ayer escuchando su última parte. Ajá. ayer le escuché que la nulidad de matrimonio, como está establecido en el matrimonio, en el inciso 3 dice que por impotencia absoluta, pero esta impotencia también se puede ver reflejada en los procedimientos antes del matrimonio. O sea, antes del matrimonio usted nos enseñó que se tiene que ir a una clínica para hacerse los debidos chequeos para proceder al Ajá. matrimonio. En esos debidos chequeos por así decir, puede aparecer de que un cónyuge tiene impotencia. No sé Pues si me en voy a teoría entender. sí. El problema es que sabemos que no se realiza, ¿verdad? El problema es que las evaluaciones que el Código de Familia establece como evaluaciones prematrimoniales médicas como aprendimos en la primera unidad, eh, debería, debería de evaluar, ver, padecen de enfermedad contra- evaluar que las personas tienen posibilidad de contraer matrimonio. Sí, el tema civil y es sí. Pues realmente eso lo hacemos, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Sí, ¿Sabe qué? Pocas palabras, como que la misma persona no va a hacer eso. por unir el matrimonio pegado a esta causal, Sí, porque yo en ayer me teoría. quedé con esa duda, porque si está estipulado, entonces no, ¿por qué sería una causal si se supone que se hace esa preclínica, por así decirlo? No, Entonces, pero no lo hacen. Es que yo se los mencioné porque la ley así lo establece, pero no es porque se practique. ¿Cuántas personas aquí han contraído matrimonio y a ninguna le han hecho exámenes para saber si pueden, si tienen algún problema de fertilidad o si tienen algún problema de otro tipo? A nadie, pues. Entonces no es del todo cierto lo que la ley define que debería de hacerse como parte de las evaluaciones preparatorias para contraer matrimonio. Entonces, yo entiendo su análisis de que dice que si eso pasa o que la ley así lo valora, ¿por qué define las causas de nulidad? Entonces, es cierto, nosotros podríamos decirlo. Entonces, ¿por qué la gente declara nulidad y existe una evaluación previa de matrimonio?
matrimonio. Entonces, la, la respuesta es, no debería de establecer cuando antes la ley establece la posibilidad de prevenirlo a través de ese. Yo lo mucho de la ley que anticipa al principio no, pero lo dejo con mi que nos va a presentar lo de demanda. Que la compañera logró conseguir ahí con un abogado. Él, como la mencionó ya anterior, él solamente nos pidió que hiciéramos cambio de la información, de los nombres, los datos personales que contiene la demanda. Pero en sí, esto es lo que lleva a una demanda, si le va dando despacio, como información elemental, pues lo primero que debe de llevar una demanda son los datos del cónyuge, ¿verdad? Donde va, si ustedes pueden ver ahí la parte, ahí menciona el nombre del señor Rafael, la profesión de él, su identidad. Luego viene lo que son los hechos del caso. Aquí está ya contemplado, ustedes pueden ver. Entonces ahí se transcribe todos los hechos que las personas están notificando en su momento. Luego viene la fundamentación jurídica. Si le da para abajo, compañera, para que lo puedan ver. Ahí va toda la parte de los medios de prueba. Aquí está. Según el código, lo menciona en un orden que primero va la fundamentación jurídica y luego va lo que son las pruebas. Pero si ustedes pudieron verificar acá, primero está lo que son las pruebas y luego la fundamentación jurídica. Esto puede ser válido, abogado, no importa el orden. Ok. Luego viene lo que es el convenio regulador, ¿verdad? Aquí lo van a ver ustedes ahí. Bueno, este es el poder que se confiere al abogado. Y ya pues lo que finaliza para cerrar ya la demanda es lo que es trámite petitorio, ¿verdad? Donde ahí están las peticiones que ambos demandantes solicitan para que se les pueda acceder. Entonces, esta es una demanda real, ¿verdad? ¿Pueden ver? Ahí va mi esposa, Emma. Luego al final van las firmas de las personas que están en demanda. Pueden verificar en la parte de abajo. ¿Abogado? Está el abogado. Se perdió la llamada de Paola, se le fue el internet. Estaba Sí, intentando. aquí estoy. Abogado, sí, solamente una consulta, porque yo estaba leyendo ahí en el código y el código da un orden, pero si usted visualiza en este documento no está el orden según el código. ¿Eso puede ser válido o hay que respetar ese orden? No, puede ser válido, por eso no le van a mandar a subsanar. Por eso, ¿verdad? Ok. De hecho, la fundamentación jurídica no es un requisito obligatorio. Si usted no la consigna, la fundamentación jurídica, no por eso no le van a mandar a subsanar. Ok. ¿Verdad? De hecho, la fundamentación jurídica hemos llegado a pensar que es opcional o no, pero nosotros por primera costumbre la incluimos. No es necesario solamente que, así como está ahí, que describan el código, la constitución, artículo tal, el código de familia, artículo tal, el código procesal civil, artículo tal, y ya, no es necesario. Hay gente que copia el artículo completo y no es necesario. Ahorrémonos ese tiempo y ese papel para efecto de imprimir. Bien. Entonces, así como está ahí, está buena, va. Sí, el orden no afecta tanto. Lo que esa posición del el petitorio, el poder y la fundamentación jurídica no hay ningún. Hay abogados que eso es cuestión de estilo, ¿verdad? No se preocupen, pero si ustedes quieren aprenderlo correctamente, la estructura que Nancy mencionó me pareció correcta, me pareció muy adecuada. Entonces y eso lo van a aprender más adelante. Ahorita solamente quiero que al menos se lleven una idea
de este escrito, ¿verdad? De lo que lleva, lo que van a tener que hacer más adelante para poder disolver el matrimonio de dos o más personas, de un matrimonio, ¿verdad? Entonces, pero para efectos de ejercicio me parece suficiente, correcto. Ok. Bueno, abogado, por nuestra parte esto ha sido todo. No sé si usted tiene alguna consulta. Ya podemos dejar de proyectar. Yo les voy a comentar algo en los últimos minutos que ya solo nos quedan pocos minutos. Me parece muy buen trabajo. Ustedes pudieron evaluar la calidad del contenido que presentaron hoy a lo que presentaron el día de ayer. Ustedes mismos los pueden evaluar sin necesidad que yo establezca, ¿verdad? Las diferencias. Entonces creo que aquí ya se identifica una mejor coordinación y abordaje del tema. Bien, hay mucha información que los compañeros dieron, jóvenes. No voy a redundar ni voy a repetirla. Espero que les hayan prestado atención. Solamente quiero repetir ciertas cosas. Lo primero, que el tema del divorcio es una figura constitucional. Ya lo mencionó el compañero Esdras, que se contempla en el artículo 113, pero se describe en el Código de Familia y también en el Código Procesal Civil. El Código de Familia establece figuras interesantes que ellos lo abordaron. Abordaron el tema de las causas por las cuales el matrimonio se termina, ya saben cuáles son. Abordaron las causas de nulidad, que lo vimos el día de ayer. Abordaron el tema de reconocimiento de separación de hecho, que quiero recordarles que la separación de hecho no es el mecanismo para disolver la unión de hecho, ¿ok? No lo es. No confundamos eso. De hecho, quiero recordarles lo que su compañero mencionaba ayer, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo preguntó? Abogado, José creo que fue, que dijo, abogado, ¿verdad que usted nos dijo que para efecto de disolver la unión de hecho, vamos a utilizar los mismos mecanismos, las mismas causas y procedimientos que se utilizan para disolver un matrimonio civil? La respuesta es sí. Todo lo que los compañeros mencionaron ahorita de hacerlo por mutuo consentimiento, podemos hacerlo. Se presenta solicitud para disolver unión de hecho, lo mismo. O se presenta demanda de disolución contenciosa de la unión de hecho. Lo mismito. Mismas causales del 238, lo mismito. ¿Qué? Ahora, ya nos hablaron sobre la separación de hechos, nos hablaron que un requisito indispensable para presentar una solicitud de reconocimiento de separación de hecho es que el matrimonio tenga como mínimo, ¿cuánto tiempo? Un año, ¿verdad? Un Un año, sí, año. abogado. Un Un año año. desde que se celebró. ¿Y en qué termina la separación de hecho? En el simple reconocimiento judicial de que dos personas se separaron. Nada más. Eso es todo. Abogado, pero ¿por qué la gente lo hace? Lo hace porque no quiere divorciarse. ¿Han escuchado ustedes que le dice don Pedro a doña Juana, se separan? Hay gente que se separa y no precisamente por infidelidad, por maltrato, por abuso, sino porque se separa, porque el amor se termina o el deseo de continuar juntos se acaba. ¿Lo han escuchado ustedes? ¿Sí? Y Sí, abogado. en nuestro país, a diferencia de otros países que se reconoce el divorcio incausado o divorcio express, en nuestro país solamente tenemos estas dos formas. En otras legislaciones, como ciertos estados de México, por ejemplo, se reconoce el divorcio express, que como su palabra lo establece, es el hecho que Nancy se levante hoy y le diga a su esposo, ¿sabes qué? Me quiero divorciar. Sin necesidad de explicar una causa, sin necesidad de justificar o comprobar una causa ni un motivo. Sencillamente, en apego a su derecho a la autonomía y a la decisión, la gente disuelve el matrimonio y ya. Honduras no es así. En Honduras la gente tiene que tener una causa, tiene que apegarse a un proceso como los que sus compañeros han presentado. Entonces, lo hacemos a través de la vía contenciosa o a través de la solicitud por mutuo consentimiento. Y cuando escuchen el divorcio en sede notarial, es el mismo de la solicitud por mutuo consentimiento. Es lo mismo, ¿verdad? Cuando escuchen ustedes que se trata de un divorcio notarial, solo vamos donde el notario y le pedimos a él que nos divorcie y le presentamos los acuerdos a los cuales llegamos del convenio regulador. Es lo mismo. ¿Ok?
Bien, no olviden que para interponer un divorcio contencioso, el tiempo que la ley les otorga es 1 año desde que conocen la causa que lo motiva, a excepción de las causales 1, 2, 4 y 6. 1, 2, 4 y 6, que ustedes pueden invocarlo en cualquier momento siempre y cuando la causa persista. Así lo establece el artículo 239. Eso también es importante recordarlo. ¿Qué otro aspecto importante de lo que los compañeros mencionaban? Bueno, solamente no voy a redundar lo que ellos ya mencionaron, solamente estoy agregando ciertas cositas que quiero mencionar para poder completar el día de hoy. Pero en términos generales, pues hicieron muy buen trabajo, ¿verdad? En comparación con la presentación realizada el día de ayer. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Déjenme revisar. eh, Creo que el grupo de lunes me va a dar un par de minutos antes de que ellos presenten para yo terminar y cerrar el tema de divorcio, ¿de acuerdo? Antes que ellos empiecen a presentar 5 minutos para poder yo presentar los temas, ¿de acuerdo? Solo déjenme pasar lista. Yo sé que ya es un poco tarde, pero déjenme que necesito pasarla